los más afectados, entonces buscar algún tipo de mecanismo para crear una cooperativa, algún tipo de apoyo para que ellos puedan tener préstamos fáciles, ¿verdad? A intereses bajos. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida. Arranco con la dama Merlin Barrera, ex viceministra de Economía. Bienvenida, un placer. Buenos días, Sergio. Un gusto estar con usted y con este selecto grupo de panelistas con quien compartiremos esta mañana. Gracias. Rafael Lemus, un placer. Igual, Sergio, un gusto saludarles y compartir el panel de lujo con el embajador René León y Merlin Barrera, también una funcionaria de gobierno, ambos en economía. Listo. También le doy la bienvenida al licenciado René León, como usted lo decía, ex embajador en Washington, ex viceministro de Economía, negociador internacional. Bienvenido, licenciado. Buenos días, Sergio. Es un placer saludarte a ti, saludar a Merlin, a Rafael. Es un honor estar con ellos y un saludo desde Washington, D.C. para todos. Muy buenos días. Gracias. Esta mañana vamos a hablar del tema económico y yo quiero escuchar la ponderación que ustedes pueden realizar hasta este momento en temas económicos de lo que está viviendo particularmente El Salvador con relación a informes como la CEPAL, pero porque ha sido el país que en alguna medida ha tenido más fondos para el tema de la pandemia, pero también ya viene el presupuesto general de la Nación 2021, ¿cómo lo vamos a financiar? Arranco con usted, licenciada Barrera, sintéticamente, ¿cuál es la valoración de la situación económica que tiene El Salvador? Sí, muy brevemente, quizás, la verdad que el panorama es bastante desalentador, preocupante. Ayer había una noticia con la que nos desayunábamos, que las AFP reportan 79.900 menos cotizantes. Si bien no es un indicador muy preciso sobre niveles de desempleo, pues son síntomas de que la población o los trabajadores están perdiendo sus empleos. La CEPAL hablaba de incremento de 38-40% nuevamente de la población a niveles de pobreza. Hablaba más de 600.000 salvadoreños van a entrar en pobreza. Y obviamente, digamos, el panorama de las finanzas públicas cada vez más complicado, porque a pesar de que yo creo que sí existen recursos que están recibiéndose por parte de organismos financieros internacionales y la misma colocación de bonos del Salvador, parece ser que no hay una estrategia precisa de hacia dónde se están dirigiendo estos recursos. Creo que las asociaciones de productores agrícolas, los industriales, el sector turismo, el sector hotelero, está muy preocupado porque a pesar de que todavía no hay una definición exacta sobre cómo va a ser esta nueva reincorporación a la vida económica, ciertamente ya sus empresas están en situación muy compleja. Muchas han cerrado. Hemos visto, por ejemplo, cómo empresas emblemáticas como Sanborns han dicho que se van a retirar de El Salvador, y creo que todos los días vemos en las noticias empresas que cada día cierran. Creo que la situación es muy compleja y creo que lo más, triste en esta situación es que no se cuenta con una estrategia clara de cómo vamos a reactivar la economía, de cómo vamos a traer inversión extranjera o de cómo vamos a enfrentar la post-pandemia, que todavía, sigue siendo un problema importante que resolver en temas sanitarios. Hay que incorporar recursos al sistema de salud. El sistema educativo está requiriendo también fondos para poder echar a andar esta estrategia de clases virtuales y demás. En fin, creo yo que de manera muy general, Sergio, también aprovecho para saludar al embajador y a Rafael directamente, que el panorama es bastante complejo y preocupante para todos los salvadoreños. Listo. Rafael, su valoración. Sí, Sergio, creo que el país y la sociedad, en general la población, no está muy consciente del momento que estamos viviendo.
uno ve como un plano gráfico y es que ve al gobierno más preocupado de andar entregando canastas, bolsas solidarias, alimentos a la población, terminando las obras del Hospital El Salvador, esos dos grandes esfuerzos, que te digo, de entrada, un nuevo hospital es una buena noticia, pero sin duda el país necesitaba una respuesta para la pandemia más pronta y más efectiva. Y el otro tema es, ¿por qué te decía que la población, hay como dos planos y la población no tiene conciencia del momento? Porque estamos en la fase terminal, momentánea, de un gobierno que va a pasar de un populismo con recursos por toda la deuda rápidamente a un populismo sin dinero, que eso es lo peor. O sea, el populismo puede ser simpático, tú puedes recordar Chávez regalando de todo y se hizo muy popular. Este gobierno ahorita lo vas a ver haciendo eso, pero después, en pocos meses, viene la factura. Y te lo digo porque tú preguntabas, viene el presupuesto, como quien dice, ¿qué nos viene? Y ahí lo que te vas a encontrar muy rápidamente es que te van a hablar de que el déficit del otro año, porque este año va a cerrar como más o menos 14 puntos del PIB, y de eso, como hay gastos extraordinarios, no todo te va a quedar para el otro año. O sea, ya no vas a construir el hospital, ya no deberías de andar gastando tanto, te va a quedar más o menos un déficit de 7 puntos. Pero ese igual es alto. En el país siempre hemos andado discutiendo ya por una década esos déficits de más o menos 3 puntos del PIB, pero ahora estamos hablando del doble. Y aquí el ajuste es mucho más fuerte, es mucho más grande, y ya no te basta cuando tú quieras salir. Por ejemplo, el presupuesto del otro año. Te voy a tirar un dato así ligero. Si hoy saliste a colocar 600 millones, el otro año, solo para cerrar el hoyo, vas a necesitar fácil más de 1.500 millones de dólares de nueva deuda. ¿Y qué respuesta le vas a dar a los mercados y al Fondo Monetario? ¿Cuál va a ser su ajuste? ¿Cuál va a ser su plan de ajuste? Que ya en abril el gobierno firmó un compromiso con el fondo de ajustar 3 puntos del PIB. Entonces, ahorita estamos en la fiesta, como ese Titanic, ¿verdad? Que se está hundiendo y tú los ves que siguen repartiendo el vino, las bebidas, las boquitas, la música está sonando. En eso estamos. Pero pronto vamos a llegar a la otra etapa, que es cuando cada quien empieza a agarrar el salvavidas y te olvidas de niños y mujeres primero. Pero se nos va a acabar la cortesía y va a ser el sálvese quien pueda. Porque en concreto, ¿qué es? Vamos a transitar rápido de un populismo con dinero por deuda a un populismo sin dinero, que ese es el peor, que esa es la mala cara del populismo. Listo. Licenciado León, por favor. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo expresado tanto por Merlin como por Rafael. Creo que los peores augurios de lo que iba a ser el impacto económico de la pandemia sobre la economía salvadoreña se están cumpliendo, desafortunadamente. Creo que básicamente lo que está pasando es que las proyecciones que se habían hecho durante marzo, abril, se vinieron ajustando en junio, con las que se están haciendo en este momento, auguran un año malo para la economía salvadoreña, pésimo, quizás el peor de su historia. Nadie mejor que Merlin y Rafael te pueden manejar los datos de lo que va a ser el déficit fiscal con relación al PIB, aproximadamente un 14%. El Producto Interno Bruto, la economía va a decrecer probablemente a un nivel cercano al 9 o 10%. Estamos hablando también de una deuda externa que va a significar más del 90% del Producto Interno Bruto. Y yo siento que el desempleo, la pobreza, la pérdida de ingresos al final de este año va a ser mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Quizás la única variable que está por debajo de las proyecciones hasta este día, por lo menos en cuanto a su deterioro, son las remesas familiares, que debido a la situación acá en los Estados Unidos empezaron a disminuir notablemente. Ahí a mayo habían disminuido año con año, cuando se comparaba con mayo del 2019, casi 50%, y ahora en julio se volvieron a recuperar y están creciendo a un dígito alto, aproximadamente 9%. Todos los indicadores económicos hacia la baja,
Pero el problema es que la economía la tenés que ver hacia mediano y largo plazo. Y como dice Rafael, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar en la pospandemia. Fíjate que al gobierno salvadoreño se le han aprobado 46 millones de ayuda japonesa, 491 millones ha emitido en letes, 483 millones en CETES, le quitó 25 millones de dólares al Seguro Social, le llegó otro préstamo de 20 millones de dólares del Banco Mundial, la Asamblea Legislativa le acaba de aprobar 250 millones del Banco Interamericano, que ahora están discutiendo cuál va a ser el destino de esos fondos. Emitió prácticamente 1.000 millones de dólares en los mercados internacionales a una tasa de interés casi del 10% hasta el año 2052, que se va a volver impagable. Mi tesis, mi teoría, es que esa es la estrategia del gobierno salvadoreño. El plan económico y la estrategia del gobierno salvadoreño es seguir administrando la pandemia. Es que la pandemia nunca se acabe. Sobre todo porque por más de estos 2.000 millones de dólares que tiene ahorita líquidos, prácticamente no está rindiendo cuentas. Ni el señor ministro de Hacienda, ni el señor ministro de Agricultura y Ganadería, ni el presidente de la República. Nadie te está dando cuentas sobre este dinero. Entonces, para mí, la estrategia económica del gobierno es mantengámonos así hasta las elecciones de febrero del año 2021. Posicionémonos en la Asamblea Legislativa en el año 2021 con una ganancia política y para tener un control relativo de la Asamblea Legislativa. Y después, el 1 de marzo, preocupémonos por vamos a ver qué vamos a hacer cuando nos hayamos acabado estos recursos, que dicho sea de paso, en el reporte que estoy leyendo en este momento de Transparencia Internacional te dice que abre las puertas de par en par a la corrupción, que es lo que está pasando en El Salvador, a las cuentas turbias, a la amiguitis, ¿verdad? A darle a tus amigos los negocios que están detrás también de todas estas cifras. Entonces, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, las organizaciones de la sociedad civil de El Salvador no tienen conciencia que la estrategia del gobierno salvadoreño es prolongar lo más posible la pandemia para obtener ganancias económicas y ganancias políticas. Y eso es verdaderamente jugar con el bienestar, con la salud de la población salvadoreña. Y como dice Rafa, desafortunadamente nadie le está poniendo atención a ese hecho. Listo. Licenciada Merlin Barrera, la pregunta también es sensible para los dos caballeros que nos acompañan esta mañana. En palabras muy sencillas, ¿cómo se le puede explicar a la población salvadoreña cuando los números no son tan halagadores como usted decía? Solo en el mes de junio se perdieron aproximadamente 114,000 empleos y la reducción de 79,000 cotizantes en las AFP. Es decir, el tema de la rentabilidad para que el día de mañana tener un retiro el salvadoreño digno. ¿Cómo se le podría explicar al salvadoreño con palabras muy sencillas en el tema de generación de empleos y que el día de mañana pueda tener un retiro? Por favor. Sí, yo creo que aquí, Sergio, hay como dos discursos realmente, ¿verdad? El discurso que muchas veces oímos en los spots televisivos, en las redes sociales, en Twitter y demás, o por parte de todos los funcionarios públicos que manejan un mensaje uniforme en este sentido, y la realidad que enfrentan realmente los salvadoreños, ¿verdad? Si yo le contara, yo creo que ustedes también son conocedores de casos de empresas, personas que semanalmente me dicen, nos están despidiendo, tenemos miedo que hoy nos cancelen, hemos cancelado la mitad de nuestra planilla. Es una situación realmente desesperante. Con el agravante, digamos, de que en esta situación un poco la fotografía se captura únicamente de lo que es el sector formal, que en este caso, digamos, es lo que se percibe a través de los cotizantes del Seguro Social y de las AFP. Pero el resto, digamos, del sector informal, realmente hay una enorme, digamos, descapitalización de este sector, hay una reducción tremenda
tremenda de los ingresos de esta gente, que hoy, ¿de qué viven? Como decimos, ¿verdad? De una canasta que les llega cada mes, o que en realidad yo siempre digo, aquí hay como ciudadanos de primer y segundo nivel, porque hay como dos tipos de canastas, una chiquita y una más grande. Entonces, yo ahí sí creo de que es muy, hay en realidad que entender que la población, quizás la población real, no necesita que le expliquemos esto porque lo está viviendo. Hemos escuchado, por ejemplo, a los directores de los colegios privados que prácticamente 6 de 10 de sus alumnos, sus papás no están pagando la mensualidad, algunas veces por otras situaciones, decían ellos, pero en definitiva es una realidad. Los niveles de mora a nivel de el sistema financiero realmente se han incrementado precisamente porque hubo una burbuja, digamos, de información de que aquí no íbamos a pagar la energía, el agua y los demás servicios, y a mí, por ejemplo, en el mes de julio, me dijeron, o paga todo de una vez o le quitamos el servicio, porque esa es la realidad. Entonces, es una situación muy difícil. La gente día a día está perdiendo sus empleos, sus ingresos, y esto realmente nos está llevando a niveles de desesperación. Creo yo, Sergio, y a los demás panelistas que me acompañan, que en realidad la situación es muy compleja, la que está viviendo la familia salvadoreña de verdad, no la que ponemos en los spots televisivos, y creo yo que aquí es importante hacer un llamado realmente al Ejecutivo a que defina verdaderas políticas de empleo. Vemos a un ministro de Trabajo que dice que todo está viento en popa y que hasta están contratando más personal. Yo no sé en qué país vive él, porque en realidad la realidad del salvadoreño es otra, muy distinta, muy preocupante y sobre todo precaria, que cada vez pues está perdiendo la manera en cómo va a sostener a su familia. Rafael Lemus, por favor. Sí, mira, hay un aspecto muy importante que el embajador René León tocó, que no lo deberíamos de soslayar, y es el siguiente. Si tú revisas y dices, a ver, veamos en estos más de 12 meses que tiene el gobierno, cuál es la política fiscal, cuál es la política comercial, qué reforma podemos destacar, curiosamente es cero, no hay nada, no ha hecho nada, no hay ninguna reforma. ¿Pero es por qué? Porque no le interesa. ¿Y cuál es su estrategia entonces? Es claramente, le cayó esta pandemia, le llovió la deuda, porque así la solicitó y así se la dieron, y entonces él piensa prolongar esto más allá de las elecciones, o por lo menos llegar a las elecciones regalando bolsas, regalando dinero, que esa es una política de populismo clientelar. O sea, tú entregas bolsas y agarras el DUI, entregas bolsas, agarras el DUI, y la gente les empieza a escuchar esto. A mí nunca nadie, ningún gobierno me va a regalar una bolsa de alimentos. Pues sí, pero perdieron 70,000 empleos, a la par otros, y tenemos nuevos pobres, 500,000 más. O sea, eso sí realmente es dramático. O sea, es cierto que repartió bolsas, pero creó pobreza. Entonces, la estrategia es esa, no nos perdamos. Y lo difícil que es que esas bolsas y esa estrategia la vamos a pagar todos. ¿Por qué? Ya hay 500,000 de nuevos pobres y puede seguir creciendo mientras no reactivemos la economía. Ya hay desempleos formales más de 70,000 y esto va a seguir. ¿Por qué? Porque curiosamente estamos en el peor momento. ¿Y por qué lo digo? Porque no hemos resuelto el tema de la crisis sanitaria. Todavía andamos como por los 400 nuevos contagios por día. Es bien probable, como dicen ahí, que están llegando menos a demandar servicios en los hospitales, pero los contagios siguen. O sea, sigue el contagio comunitario. Y el otro tema es, si tú quieres resolver lo sanitario, tienes que sacrificar la economía. Y si quieres solo resolver la economía, tienes que sacrificar la salud. Entonces, lo que hagas igual te va a afectar a la contraparte.
Es decir, no hemos resuelto la salud y no podemos arrancar fuertemente la economía, que es donde estamos, porque nunca ha habido un interés real de montar una estrategia, de empujar hacia el tema sanitario. Tanto así que hace unas semanas el presidente dijo claramente, bueno, yo me voy a concentrar en hacer el esfuerzo en los hospitales, cuando todos sabemos que esta epidemia no se combate en los hospitales, se combate en las comunidades. Hay que cortar la propagación en la gente que es en las comunidades y en los centros de trabajo. Hay dos puntos que son claves, donde residen las personas y a donde se mueven o tienen más comunicación, más interacción, que es en sus centros de trabajo. Si tú cortas ahí los contagios, vas a empezar a derrotar fuertemente esta epidemia. Pero no estamos concentrados en eso. Tú no ves planes de nada. Los ves trabajando algunos alcaldes, pero de manera aislada. Son como de los 262, probablemente 20, 30, no sé ni cuántos están en esto. Y ves como hormigas locas, todos haciendo cualquier cosa. Pero así no se resuelve este problema. Se resuelve todos juntos. Y no ves ese interés del gobierno. ¿Por qué? Porque le interesa solamente una cosa, ganar el poder del legislativo y desde ahí seguir con su estrategia de después ahí vemos qué hacemos. Así como cuando dijo, la economía después la levantamos. Pero mira, la noticia de ayer era de que 150,000 nuevas empresas, pymes habían quebrado. El que quiebra ya no lo levantás ni con crédito. Esa empresa está hundida. ¿En qué sentido? Ya perdió sus capacidades porque tiene mucha deuda. Después de 5 meses de no vender nada, cualquier negocio, por muy fuerte, va a quebrar. Y más semanas así, sigue sumando más empresas que pasan a esa lista de víctimas de una gestión del gobierno. Aquí la prioridad del gobierno ha sido la publicidad de campaña, quererse vender bien contra resolver la salud y contra o a costa de sacrificar, quebrar empleos, más de 500,000 de nuevos pobres y más de 70,000 desempleados formales nuevos. Ahí me quedaría, Sergio. Licenciado León, su opinión, por favor. Bueno, mira, Sergio, yo creo que hemos dado todos nosotros en nuestras intervenciones suficientes elementos para concluir que la estrategia del gobierno es el COVID-19, que la estrategia del gobierno es mantener lo más posible esta situación en la cual está despilfarrando, derrochando recursos y haciendo propaganda política con los recursos, que esta es una clara campaña electoral del gobierno y del partido al que representa, y que desafortunadamente la estrategia económica es llevar esto hasta las elecciones de febrero. A mí lo que me preocupa era lo que se han comentado aquí, Rafa lo dijo antes, y es de que un populismo sin recursos, ¿verdad? El problema es que en el 2021 no van a haber estos recursos que acabamos de decir. Estos más de 2,000 millones de dólares líquidos no van a existir para el presupuesto del 2021. Lo que va a existir es el pago de intereses, la amortización de la deuda sobre esos recursos. Y entonces el crujir de dientes y los lamentos van a empezar a partir de marzo, después de las elecciones del próximo año. Y yo creo que para entonces, una intervención para entonces económica, empezar a discutir cuestiones de empleo, de cómo levantar empresas, de cómo dinamizar la economía, de cómo volver a hacer funcionar cadenas de valor que se interrumpieron, de cómo volver a generar riqueza, de cómo volver a aumentar los ingresos, va a ser una discusión vacua. Porque cuando se te muere un enfermo, se te muere, ya no hay nada que puedas hacer por él. Y desafortunadamente, el número de empresas difuntas y el número de empleos difuntos después de marzo del 2021, que no vas a volver a recuperar con ningún plan, con ninguna estrategia económica, con ninguna agenda económica, va a ser demasiado tarde. Entonces, si tenés un gobierno que su largo plazo es 28 de febrero, cuando sea el día 27 de febrero, no sé qué domingo de febrero van a ser las elecciones del 2021, ese es el largo plazo del gobierno en este momento. Entonces no hay manera que hagamos, por más que aquí digamos 50,000 cosas nosotros y que argumentemos técnicamente lo que hay que hacer, el gobierno tiene clara y el partido tiene clara cuál es su estrategia política
y cuál es su estrategia económica. Y en ese sentido, da realmente mucha pena que la población salvadoreña y muchos de los seguidores del populismo mesiánico estén todavía tragándose ese Kool-Aid, como dicen aquí en los Estados Unidos, están todavía tragándose esa sopa, ¿verdad? De que aquí en El Salvador o en El Salvador las cosas están bien, media vez se atiendan mis necesidades de corto plazo, y cuando la gente que es la verdadera gente que está sufriendo, las verdaderas familias que están sufriendo la pérdida de ingresos, la pérdida de empleo, venga a reaccionar y venga a exigirle a sus representantes o a las organizaciones de la sociedad civil o a los partidos políticos, etcétera, va a ser demasiado tarde. Entonces, la estrategia de que yo soy tu Salvador, yo soy tu Mesías, yo soy la persona que te va a ayudar a navegar en estas aguas turbulentas de la pandemia. Aquí tenés tu bolsa de semilla para que sembres. Aquí tenés tu canasta para que te alimentes vos y tu familia. Aquí tenés un kit de medicinas, ¿verdad? O las 7 medidas que el presidente anunció. Examinemos una por una las medidas. Ahí no hay nada de estratégico. Ahí no hay nada de largo plazo ni de mediano plazo. Ahí no hay nada que reactive la economía. ¿Por qué? Porque también está en función de una agenda política de control político de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Yo lo veo tan claro a 4.500 kilómetros de distancia de El Salvador, que es donde me encuentro, que no entiendo cómo la gente que está dentro de El Salvador no lo ve. Y eso es verdaderamente frustrante. Con un agravante, yo quisiera nada más dejar una situación que tiene que ver más con el ámbito internacional, ¿verdad? Con un agravante, ayer Biden nombró a su candidata a la vicepresidenta, la Kamala Harris. Lo que va a pasar en Estados Unidos, mi pronóstico en este momento, y bueno, ha sido mi pronóstico desde hace momento, es que va a haber un cambio de administración. No solamente va a haber un cambio de administración, sino que además en los Estados Unidos puede haber un cambio total de la ecuación política. Y lo que está en juego en noviembre en las elecciones de Estados Unidos no solamente es la Casa Blanca, es también la Casa de Representantes y es también el Senado. Y los demócratas pueden terminar tomándose totalmente todas las fuentes de poder político aquí en los Estados Unidos. Y si eso sucede, amigos, va a haber un cambio importante en la relación de El Salvador con los Estados Unidos. Y muchas de las actitudes permisivas del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, van a cambiar y van a empezar a exigir otro tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces El Salvador también en el 2021 puede enfrentar un clima diferente en su relación con los Estados Unidos, ¿verdad? Donde los Estados Unidos empiecen a pedir cuentas. Ojalá que eso llegara a suceder, pero que no llegue a suceder, como te digo, cuando el muerto haya fallecido, ¿verdad? Que ese es realmente mi gran temor. Y ya no haya nada que hacer por el paciente. Listo. Hay algo que tiene a los salvadoreños en alguna medida, a los salvadoreños aquellos que tienen un conocimiento y son muy respetados como ustedes, y es el tema, yo quisiera hablar de el tema económico, siempre en esta misma línea, pero bajo ciertos elementos. Se viene el presupuesto general de la Nación para el 2021 y muchos preguntan cuál va a ser la fuente de financiamiento, porque el Producto Interno Bruto de nuestro país estaría arribando ya a un 91% tentativamente, pero adicionalmente se topó la tarjeta de crédito a corto plazo. Se hablan ya de, como lo dijo Rafael Lemus, de ciertos compromisos de ponerle 3 puntos al IVA, pero también de una nueva carga impositiva al tema de los hidrocarburos, también del impuesto a la propiedad, que es muy diferente al predial. ¿Qué podríamos esperar en el país cuando el ex embajador de Washington dice que algo que ciertamente va a golpear tremendamente es el tema de las remesas, que hasta este momento sigue sumando? El Salvador ha retrasado la apertura económica en varias veces, en varias oportunidades, y esto obviamente es parte de la seguridad y certeza jurídica que necesitan el empresariado
en nuestro país. Su opinión, arranco con usted, Merlin Barrera. Sí, solo si me permite, Sergio, yo quisiera nada más hacer un comentario de algo que mencionaba tanto el embajador como Rafael. Yo quisiera decir, ¿verdad?, que quizás no nos perdamos en pensar que la ciudadanía no está consciente. En la encuesta última que hizo la UCA, cuando le preguntaron a la gente, ¿verdad?, cuántas de sus familias o alguien de su familia ha sido desempleado o ha sido suspendido por esta situación, el 65%, quiere decir, de 100 salvadoreños, 65 dijeron que sí. Esto, digamos, es una realidad que no se puede cambiar con publicidad, ¿verdad? Lo que sucede, y yo quiero decirlo muy francamente, quizás para el embajador que está más lejos y no puede percibir, digamos, esa situación, es que en realidad hay un ambiente bastante de acoso y de cierto tipo de miedo por parte de la población para hablar. Entonces, ¿por qué razón? Si cuando uno dice esto, yo estoy segura que después de esta entrevista van a salir muchísimos criticando, hablando y sacándonos hasta nuestros parientes, porque en realidad hay una tremenda ataque hacia personas que, digamos, por profesionalismo tenemos la obligación de decir estas cosas, pero la población está clara. Y hay otro tema aquí interesante, ¿verdad?, que a pesar de que se están utilizando estas políticas populistas, que muy bien decía tanto Rafael como el embajador, fíjese qué interesante, de toda la población, cuando se le preguntó quiénes recibieron los $300 famosos que se dieron en el mes de marzo y abril, el 58.9%, casi 6 de cada 10 salvadoreños dijeron que ellos no habían recibido los $300. Entonces, aquí hay una serie de preguntas que en realidad ¿es la población realmente la que está hablando o es parte de esta burbuja publicitaria que se nos está haciendo llegar? En el tema de la bolsa, el 63% dijo que no la había recibido. Entonces, creo yo que no hay que olvidarnos de ese tipo de encuestas que de alguna manera están tomando el pulso y el sentimiento de la gente. Cuando la gente le pregunta a una institución reconocida y de prestigio como la UCA, la gente es muy transparente en mencionar estos temas y en realidad yo creo que una enorme cantidad de personas, casi que el 70%, estaba pidiendo transparencia en el uso de los recursos. Es decir, yo sí creo, ¿verdad?, que los salvadoreños que estamos sufriendo las consecuencias de esta situación, no estamos pensando de una manera autómata, solo porque nos dan este juguito y lo tomamos. Porque hay realmente, creo yo, en el salvadoreño común, en el que siente en carne propia a través de su familia esta situación, está entendiendo de que aquí el gobierno salvadoreño, el ejecutivo, no está realmente teniendo una política clara de apoyarlos y sobre todo esta situación creo que se va a agravar con el aumento de la pobreza y el desempleo que sin duda va a seguir. En relación a su última pregunta, Sergio, mire, yo creo que es innegable que se nos viene un paquete que obviamente tratará de solventar la situación fiscal, ya lo dijo el ministro de Hacienda, por el lado de los ingresos. Y esto incluye, digamos, una campaña de fiscalización hacia las empresas, tratando de ver quiénes son los que evaden, quiénes son los que eluden, decía él, estoy repitiendo palabras que el mismo ministro de Hacienda ha dicho, y por otro lado, una apretada del cinturón para los salvadoreños a través de impuestos. Quiero decir que entiendo que el mismo ministro Nelson Fuentes, el ex ministro, firmó ante el Fondo Monetario ya el compromiso de poder de tener que hacer este ajuste para poder equilibrar las finanzas públicas, porque de otra manera es imposible, digamos, que se pueda solventar esta situación. Lo que no vemos,
¿verdad? Y yo tengo que decirlo, vendrá un IVA o vendrá cualquier otro impuesto, posiblemente después de las elecciones del febrero próximo, posiblemente, y como aquí los cálculos electorales son muy esenciales para entender esta dinámica, ¿verdad? Posiblemente después se vendrá ese paquete cuando ya no podamos hacer mucho. Y obviamente lo que no vemos es por el lado del gasto, por donde se está tratando de disminuir aquello que no es importante, aquello que es superfluo. Yo solo quisiera cerrar con un dato que a mí me llama curiosamente la atención. ¿Por qué se están comprando ya una vez y una segunda vez 2.7 millones de paquetes para distribuir en la población? Cuando la misma encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2019, la que levantó ya este gobierno, habla de que los hogares salvadoreños son 1.940.000. A mí no me hace sentido. ¿Por qué estamos comprando más de la cuenta o alguien está recibiendo más de 2 canastas? Entonces, yo creo que son temas importantes que si vamos a seguir repartiendo, como decimos en buen salvadoreño corriente, a la garduña, muy difícilmente vamos a poder evitar el aumento del IVA y otra serie de impuestos que por seguro se tendrán que incluir el próximo año. Rafael Lemus, por favor. Mira, Sergio, sobre tu consulta o tu interrogante. Yo creo que, de nuevo, la población no tiene como una claridad meridiana de lo que se viene, pero lo que se viene es duro, es dramático. ¿Por qué? Vaya, en abril, la crisis sanitaria en el país arrancaba. No teníamos ni 100 casos de contagio y creo que en ese momento probablemente menos de 10 muertos. Pero ahí se firmó con el fondo un ajuste de 3 puntos y respondía más al déficit subyacente, o sea, el que tú tenías de cierre del 19, esos 3 puntos de déficit. La idea era ajustar eso en 2 años, el 21 y el año 22. Pero, ¿cuál es la situación ahorita en agosto? Que ese déficit se ha transformado en que el año 20 va a cerrar en 14 puntos del PIB, pero que el del año 21 ya no vas a tener los mismos gastos extras de toda esta crisis, y entonces el déficit debería de ser más o menos en el orden de 7 puntos del PIB. En otras palabras, lo que acordaste en abril ya no te alcanza ese tamaño de ajuste, y el fondo va a tener que revisar y decirle a El Salvador, miren, en realidad firmamos 3 puntos, pero estamos claros que eso es muy poco y necesitan hacer un esfuerzo, por ejemplo, de 5 puntos. Ok, el gobierno que ha dicho hasta el momento que él no va a recortar gastos y que no va a poner nuevos impuestos y que todo lo va a hacer persiguiendo a los evasores. Ojo, se les está olvidando un pequeño detalle, que la economía se ha desplomado casi 10 puntos del PIB y que ahí tiene ya 150,000 MIPYMES que han quebrado, tiene que se han caído las ventas, tienes que reconstruir el tejido productivo. Es decir, quieres ir a perseguir una actividad que no está declarando, que básicamente se ha desaparecido esa producción. O sea, no están claros de qué está sucediendo ni cómo enfrentar el tema. Y el otro punto es que, de nuevo, pues esas bolsas, todo eso que están regalando, se va a pagar y se va a pagar con intereses. Y el problema es de que este gobierno cree que el fondo le va a comprar ese esquema de decir, no, mire, yo voy a salir a perseguir evasores. Si no me van a dejar mentir el embajador y Merlin, de que esa historia de perseguir la evasión y reducirla en el país la vengo escuchando desde que estudiaba economía y la vengo escuchando de más de 30 años. Y en efecto se ha venido haciendo distintas medidas y se viene reduciendo esa tasa de evasión, pero llega un momento en que toca hueso y de ahí ya no pasa, a menos que te metas a regular y poner sistemas de tributación en los mercados, en las tiendas, o sea, en la parte informal, que ahí todos sabemos que ahí está bien metida las pandillas. Entonces ahí cualquier sistema, sí ya lo están cobrando las pandillas esa renta. O sea, vas a ir a competir con la renta de las pandillas ese impuesto, porque aquí hay 2 impuestos, el impuesto del gobierno y el impuesto de la calle, que son las pandillas. Entonces, y le querés meter otro al del barrio,
al de los mercados, ahí me vas a contar. Anda a ponerles un impuesto al mercado central, ahí me contás. Y entonces eso no te va a dar. ¿Y qué va a ser la opción? Otra vez, como dice la gente, van a ir a cazar al zoológico, que son los mismos empresarios de siempre, los mismos clase media de siempre, que pagan los impuestos acá. Entonces, por eso te digo que aquí es dramático, porque mira, en 5 meses, seamos honestos, en 5 meses, decime qué ayuda le han dado a los empresarios. ¿Qué ayuda? Créditos. ¿Qué ayuda? Cero. ¿Qué ayuda le han dado a los empleados, desempleados? Cero. ¿Qué ayuda le han dado a la clase media que no pueden pagar la universidad, el colegio de sus hijos? Cero. ¿Quién está pensando en ellos? Nadie. ¿Qué está pensando el gobierno? Comprar más bolsas para ir a repartirlas. Esa es su estrategia. ¿Por qué quiere entregar más bolsas? Porque la gente va a votar por la bolsa, pero no sabe que después le van a cobrar la bolsa con impuestos o con servicios de mala calidad o con más pobreza. Así va a pagar esas bolsas. Así la estamos pagando ya, con 500,000 de nuevos desempleados, con 500,000 de nuevos pobres, con más de 70,000 desempleados del sector formal y toda la clase empresarial, mi pyme, que ha quebrado. Así estamos pagando esto. ¿Y por qué? Porque el gobierno decidió cerrar y cerrar. Es más, si el gobierno le diera la oportunidad, vaya, está bien, le vamos a aceptar, díganos qué seguimos, qué hacemos. Cierren, va a decir, si esa es su receta, cerrar. ¿Por qué? Porque ahí es donde él va a seguir repartiendo y todos encerrados y él repartiendo. Esa es su estrategia, no nos perdamos. Ahí me quedaría, estimado Sergio. Listo. Licenciado León, su valoración, por favor. Tengo problemas, licenciado, con Hello. audio. Hoy sí. ¿Hoy me escuchas? Sí, mucho mejor, gracias. Ok. No, es que no hay duda de que va a haber un ajuste fiscal en el año 2021 después de las elecciones. Fue firmado, sellado y ratificado en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. A menos que el gobierno de El Salvador a última hora se quiera retractar de lo que ha firmado, que tendría otro tipo de consecuencias, el ajuste fiscal viene. El problema no es que el ajuste fiscal venga después de febrero y que aumente el IVA 3 puntos, o que aumente el impuesto a la gasolina, o que aumente, o que se creen nuevos impuestos. El problema es que ya no va a alcanzar, Sergio. El problema es que ese ajuste fiscal ya no es un ajuste fiscal que va a cerrar los hoyos financieros de las finanzas públicas en el 2021. Y entonces va a haber que hacer más, ¿verdad? Ese es un problema que yo creo que la población, si bien es cierto, como dice Merlin, en algunos casos siente este tipo de cosas, no está consciente del costo que va a pagar en el año 2021. Y el costo que va a pagar es elevadísimo. A mí también lo que me preocupa es que cuando uno va a elecciones, la decisión de votar a veces es más de órganos inferiores como el hígado que de órganos superiores como el cerebro, ¿verdad? Entonces mucha gente vota con el hígado. ¿Por qué? Porque también tenemos un gobierno de corte autoritarista, tenemos un gobierno antidemocrático desde el punto de vista de una democracia funcional de separación de poderes, tenemos un gobierno al que no se le está pidiendo cuentas, tenemos un gobierno que no solo calla la opinión de personas que pueden pensar contrariamente a él, calla la opinión del sector privado, desconoce a las gremiales del sector privado como la NEP. Tenemos un gobierno que está trabajando en un contexto en el que tiene luz verde para hacer lo que quiera y administrar como quiera y gastarlo de la manera que quiera los fondos que ahorita tiene disponibles. Entonces, Sergio, esto es bien importante. Hay una anécdota de Stalin que yo quisiera traer a colación, ¿verdad? Estaba una vez en su gabinete de gobierno, agarró un pollo, lo desplumó, y el pollo andaba corriendo desplumado, lleno de sangre, agarró un poco de maíz, lo tiró al suelo y el pollo volvió a llegar donde él. Ese es el problema del populismo, ¿verdad? El problema del populismo es que no importa lo que te esté causando, una vez vos volvés a tomar medidas populistas, la gente se vuelve a tragar el populismo. Entonces, yo creo que el 2021 va a ser un año tremendamente difícil para El Salvador.
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de todas las variables económicas, del empleo, de los ingresos, etcétera. Y yo lo que me temo es que en el 2021 la gente, por ejemplo, se va a ver forzada a migrar, ¿vea? Porque esas empresas MIPYMES que ya quebraron, esos empleos que ya se cerraron, se cayeron, esos empleos no los va a recuperar este gobierno hasta el 2024. ¿Verdad? El 2024 para la estrategia actual política y económica del gobierno es como hablar del siglo XXII ahorita, ¿verdad? Es algo tan lejano y tan etéreo y tan vago y tan gaseoso que no entra en los planes del gobierno. Entonces yo creo que no le tenemos que pedir peras al olmo también. Yo espero que este tipo de programas y este tipo de opiniones y este tipo de debate sirva para crear algún nivel de conciencia en la población, ¿verdad? Y sirva para que la población abra los ojos y vea realmente más allá de sus propias narices, ¿verdad?, lo que está pasando en El Salvador y la inviabilidad de mediano plazo de la economía salvadoreña. Las palabras del embajador llevan a otra pregunta, porque ciertamente la están articulando, y es, inicio con Merlin, Rafael, y termino con el licenciado León. Algunos economistas que nos han acompañado han advertido sobre lo que decía el ex embajador León. ¿Qué va a pasar cuando se tomen medidas el próximo año de un ajuste fiscal que ya sea insuficiente? Y muchos advierten, damas y caballeros, sobre revertir la dolarización en nuestro país para tener la posibilidad de emisión del colón. La ley sigue vigente, bimonetarización, y no se requiere la autorización de la Asamblea. No estamos hablando solamente de la posibilidad de obviabilidad, sino que de los efectos. Licenciada Merlin Barrera, inicio con usted. Sí, yo desde antes era una de las que decía que este debate de la dolarización tenía que tratarse en algún momento, pero ciertamente creo que hoy es el peor momento para hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué razón? En primer lugar, porque creo que el actual gobierno no es serio en cuanto a la consistencia de su decir y de su actuar, ¿verdad? A mí me resulta bastante, ¿qué puedo decir?, sorprendente cómo se maneja un discurso contra los diputados de la Asamblea, y ojalá que toquemos también el rol de los diputados en esta discusión, Sergio. Pero se maneja un discurso totalmente de ataque, ¿verdad? Y por otro lado, se presiona para que apruebe todos los préstamos y todas las emisiones que debe hacer el gobierno, pero de manera ciega. Entonces, ese comportamiento un tanto errático, a mí pues no me resultaría digamos, sorpresivo que en algún momento se quiera tocar este tema. Sin embargo, yo creo que esto sería como el golpe de gracia para la economía. ¿Por qué razón? Porque la impredecibilidad, la incertidumbre que ya se a nivel de nuestro sector productivo, nuestro sector privado, a nivel de los organismos internacionales. Yo tengo personas a las que conocí cuando era funcionaria que me escriben desde Nueva York, desde Washington, preocupados por lo que miran, por las... el mismo relator de Naciones Unidas pues ha dado algunas afirmaciones que preocupan un poco respecto a, bueno, no hay consistencia en la política pública o en el actuar, digamos, del Ejecutivo. En ese sentido, yo pienso que es muy probable, digamos, que ese rumor que se ha mencionado, pues prácticamente de un día para otro también se quiera revertir este tema de la dolarización. Y en una situación en El Salvador donde la inversión extranjera directa ha bajado a niveles realmente mínimos,
¿verdad? Las posibilidades de atraer inversión extranjera bajo un ambiente de incertidumbre van a ser todavía mucho más difíciles. Entonces, si por un lado nuestras exportaciones están bajando porque el golpe que han recibido las empresas productivas exportadoras ha sido muy grande y la recuperación de mercados que también han tenido, sobre todo en mercados como el de textil y confección, el embajador León conoce muy bien. Los clientes se pelean, los proveedores de Centroamérica se pelean los clientes. Entonces, ante una falta de proveeduría por parte del país, realmente ya otros posiblemente en el territorio CAFTA han recuperado o han captado esos clientes. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar la inversión, recuperar las exportaciones? ¿Cómo vamos a traer inversión extranjera directa cuando realmente el ambiente es de incertidumbre? Yo creo que aquí es muy probable que si esta discusión se pone sobre la mesa, ojalá se haga bajo enfoques realmente técnicos, cosa que también yo debo decir, tampoco hemos visto este tipo de discusiones en todas las decisiones que se han tomado, precisamente porque aquí realmente hay bastante incapacidad por parte de los funcionarios y eso no solo lo digo yo, es evidente, digamos, en muchas situaciones y obviamente no hay discusión técnica por parte de ninguno de ellos respecto a este tema. Entonces, es muy probable, pero digo, será el vaso que va a derramar la gota en esta situación que estamos discutiendo esta mañana. Rafael, por favor, su opinión. Sí, Sergio, mira, sobre las opciones en esta crisis, la primera está planteada formalmente y es el acuerdo de ajuste, es decir, corregir los gastos, el exceso y ver cómo se mejora la recaudación y disciplina fiscal en el fondo. Pero ojo, este gobierno está peleado con la disciplina fiscal, no es su política, no es su interés. Él es enemigo de la transparencia, es enemigo de la rendición de cuentas. Es más, su peor enemigo político es la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque ahí le sale toda la corrupción que estamos viendo. Y por eso se opone a la disciplina y se opone a la rendición de cuentas. Eso no lo vas a ver, Sergio, en un gobierno populista. Este gobierno tiene otras dos opciones, que las dos son malas, llevarnos de una crisis a aumentar la crisis. ¿Cuáles son esas dos opciones? Descartando que no va por la disciplina. Una es la más fácil, que es ir a confiscar el ahorro de los trabajadores de sus ahorros para jubilación futura. Y es una opción fácil, ¿por qué? Porque solamente se tiene que pelear con más o menos unos, digamos, gruesos 100,000 personas. Pero va a destruir su pensión futura. La gente está muy confiada en el populismo, o sea, es presa fácil del populismo. Y en esta lucha de crisis, un salvavidas lo necesita el gobierno. Y puede encontrar el momento, permítame un momento, puede encontrar el momento justo para eso. Es decir, la solución fácil es confiscar el ahorro a los trabajadores, pero le va a salir caro a toda la población eso. Porque mira, no es lo mismo agarrar el ahorro a los trabajadores, que con eso se paga su pensión futura, que después el gobierno te ofrezca pagar tu pensión si no tiene dinero. Ahí el trueque es, pagamos su pensión con ahorro, aunque sea pequeña, pero es segura, y el gobierno le va a decir, no, esa opción no, sino que yo le voy a pagar la pensión, pero sin dinero. ¿Eso qué es? Otra vez es populismo. Y la última es la que tú decías, la dolarización. Puede ser que no nos guste, puede ser que alguien esté inconforme, pero hay que reconocer, en este momento es el principal activo del país de estabilidad, no hay otro. Es el sello de estabilidad del país. Mira que no tenemos nada de problemas de inflación, nada de problemas de tipo de cambio, nada de problemas de divisa. Quita la dolarización y vas a ver la verdadera crisis que nunca ha vivido esta economía. Ahí vas a ver desplomarse el valor de los activos, de repente tu deuda está en dólares, pero la vas a pagar en colones. ¿A qué tipo de cambio? Y así va a empezar la depresión.
Lo peor que puede ocurrirle a este país es que de la crisis sanitaria que nunca han resuelto, nos migremos a esta crisis económica de desempleo y después se transforma en una crisis financiera sin ahorro de pensiones y sin dolarización. Ahí tenés el caos total y vas a tener una convulsión política inimaginable. Entonces, la estabilidad cuesta sacrificio, y esa es retomar la ruta de la disciplina, de la austeridad y de la moderación. A este país lo que le hace falta es luces de mandatarios, luces de lo mejor para el país, no para el partido ni para el presidente. No se pierdan, él no va por el bien, él va por un control político, pero no es para el bien de la población. La población en dolarización está mejor que en ningún otro escenario. Esto es como cuando tú logras el sello de que entraste a las grandes ligas. Quítale el sello y aquí pasas a un peor mundo. Así estamos nosotros. Tenemos una moneda dura, una moneda que te la acepta en el mundo. Los coloncitos, con todo el cariño que pueda tener tanto nacionalismo, que esa no es la manera de un nacionalismo, pero no puedes comparar más allá de la frontera de Guatemala. No te la agarran, te la desprecian. ¿Por qué? Porque no tiene valor. Y si la empieza a emitir el gobierno a tirarla como lo ha hecho Argentina, menos. Entonces, le puedes vender a la gente una falsa solución y es saquemos colones y pagamos, pero eso es decirle, va a perder valor, su salario va a tener el mismo salario, pero va a comprar menos. De eso estamos hablando. Yo diría que estamos en un momento crítico, difícil, la gente no lo ha realizado, hay que estar machacando, insistiendo en que estamos en un momento que este gobierno solo nos puede llevar con su estrategia a una situación peor, porque nos metió en este callejón. Y su estrategia de encerrarnos es para tener más control político, es para avanzar en su proyecto. No lo permitamos. Ya tenemos que salir a trabajar, ya tenemos que buscar la forma de ganar nuestra vida y ya la pandemia está claro cómo se controla. Hay que hacer las cosas básicas: mascarilla, higiene de lavado de manos, distanciamiento, controles de limpieza en los puntos de trabajo, puntos de residencia. Mira, muchas actividades económicas están ya en labores desde siempre, supermercados, bancos, y tú ves que ahí el contagio ha sido mínimo. Los problemas son en otros puntos. La población sí tiene que ser muy responsable, tiene que tomar medidas sanitarias, personales para cuidar y proteger a su familia, pero eso no implica dejar de trabajar. No nos perdamos, ahí estamos destruyendo nuestra fortaleza de independencia y de progreso. Eso no lo permitamos. Ahí me quedaría, Sergio. Ex embajador, Rafael Lemus acaba de plantear un tema sobre la mesa que nosotros lo conversamos a preguntas, si usted recordará, de su servidor hace un mes aproximadamente, y es que hablaba de disciplina, de transparencia, y algo similar le pasó a Argentina con la caja de convertibilidad, que tiene elementos muy similares a la dolarización que nosotros tenemos. Su apreciación sobre este tema del colón, porque ha tomado fuerza los últimos días, muchos economistas han apuntalado esto, que nos han acompañado y lo ven con preocupación, pero hay una pregunta que hace un amigo televidente particularmente para el licenciado René León. Pregúntele al ex embajador si él ve una luz al final del túnel para El Salvador, por favor. Bueno, voy a empezar por eso último. En este momento, en esta coyuntura, veo una luz al final del túnel, pero es un tren que viene a 500 kilómetros por hora contra nosotros, ¿verdad? Si seguimos así. Entonces no es una luz de esperanza, al contrario, es una luz que si seguimos con esta estrategia política y seguimos por este camino, nos va a pasar llevando a 500 kilómetros por hora. Entonces esa es la luz que veo hasta este momento, porque con este gobierno que cierra espacios, que no quiere dialogar, que no quiere negociar, que quiere imponer su voluntad, ¿verdad? Que desprecia, como lo decía Merlin, los argumentos técnicos de sus propios funcionarios, que yo espero que algún nivel de competencia técnica mínima tengan, ¿verdad? Pero el hecho que estén ahí repitiendo cosas en contra probablemente de lo que ellos mismos conocen, implica un servilismo político que le hace daño al país. Un servilismo político como el del ministro de Defensa con
el presidente de la República, ¿verdad? O sea, yo no podría avalar técnicamente el tipo de medidas que el presidente está implementando desde su gobierno. Yo hubiera renunciado hace miles de años. Es más, nunca me hubiera metido a un gobierno como este. Pero igualmente, ¿verdad? Cuando vos despreciás los argumentos técnicos, escuchar, por ejemplo, la posibilidad de volver al Colón en El Salvador es admitir que el suicidio económico es una alternativa en el manejo de esta crisis, ¿verdad? Efectivamente, para alguna gente el suicidio es una opción, ¿verdad? Hay gente que tiene tantos problemas, que cree que ya no puede hacer nada, que opta por suicidarse, ¿verdad? Creo que el suicidio económico siempre es una opción. Si el gobierno quiere suicidarse económicamente y el país se quiere suicidar económicamente, ahí está, volver al Colón. Esa es la opción más clara, más concreta, más rápida para el suicidio económico del país. Ahora, hay una opción que es más peligrosa también que el suicidio económico, y es la que Rafael está mencionando, ¿verdad? Es robarse las pensiones y los ahorros de los salvadoreños. Que dicho sea de paso, Rafa, aunque te las robes, no te darían para mucho tampoco, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un acervo que es más o menos los préstamos que tiene el gobierno y se los acabarían en un año también, ¿verdad? Sí, 2 años. Y entonces, es importante reconocer que esos dos peligros, ¿verdad? La del suicidio económico por el lado de la dolarización o un suicidio económico por el lado de intervenir, confiscar los ahorros de los salvadoreños, no, como te digo, no pueden ser luces al final del túnel, ¿verdad? A menos que sea un tren que venga a toda velocidad en contra tuya. Tú vengas caminando por la línea férrea, entres a un túnel y el tren te pasa encima, ¿verdad? Ahora, creo que vamos a ver cuáles son las verdaderas intenciones económicas del gobierno cuando presente el presupuesto, creo que es al final del otro mes, de septiembre, ¿verdad? Que tiene que presentarlo por obligación a la Asamblea Legislativa. Ahí vamos a ver dos cosas, Sergio. Primero vamos a ver si supera la prueba de la risa, ¿verdad? Y después tenemos que ver, Sergio, en segundo lugar, si supera un análisis riguroso técnico, ¿verdad? Porque yo me temo que el gobierno va a querer jugar con el presupuesto del 2021. Va a querer tapar, va a querer engañar, va a querer reflejar falsos espejismos en el presupuesto del 2021, ¿verdad? Porque lo que sí me sorprendería es que sea un presupuesto realmente realista, ¿verdad? Y que sí sea un presupuesto que lo pueda explicar con cuáles son las medidas técnicas que van a hacer posible que esas proyecciones de ingresos o de gastos que están ahí, de brechas financieras que están ahí, son verdaderamente alcanzables y con qué tipo de medidas. Mi expectativa es que por lo menos supere la prueba de la risa, pero tengo todavía mis dudas, ¿verdad? De que supere la prueba de la risa. Y finalmente, el tercer punto que yo te quiero decir, Sergio, y que creo que es bien importante dejarlo claro acá, es que yo no veo ninguna esperanza en este momento en El Salvador mientras no cambie la estrategia del gobierno, porque la inconsistencia que Merlin dice que sus contactos aquí en Estados Unidos le están transmitiendo es porque uno quiere racionalizar las medidas del gobierno en el marco de las políticas públicas, en el marco de la política económica, en el marco de un plan o de una estrategia económica que tenga sentido. Ahí nunca vamos a encontrar ninguna consistencia en las políticas públicas que está implementando este gobierno. La consistencia en las políticas públicas solo la podemos encontrar en el marco de la estrategia política del gobierno, de quererse tomar la Asamblea Legislativa y de utilizar el populismo como el vehículo más importante para poder alcanzar ese objetivo político. Otra cosa que te quiero decir es, a mí me sorprende que un ministro vaya a la Asamblea Legislativa y se niegue a dar información. Que vaya a la Asamblea Legislativa y asuma demencia, ¿verdad? Que un presidente de la República diga en cadena nacional que si él fuera dictador mandaría a fusilar a los 5 magistrados que conforman la Sala de lo Constitucional. ¿Alcanzamos a medir nosotros la dimensión
de esas palabras, la dimensión de esas actitudes. Con un gobierno así, es mejor persignarnos y ponernos el cinturón de seguridad, ¿verdad? Y esperar que suceda lo mejor de aquí a febrero y después de febrero del 2021. Desafortunadamente, ¿verdad? Y eso es, creo yo, tiene que ser sujeto de un mayor debate, Sergio. La Asamblea Legislativa es un cómplice de la estrategia del gobierno. ¿Me entendés? Y es un cómplice, y probablemente es un cómplice sin darse cuenta. Pero cuando le aprueba toda esta cantidad de préstamos y el gobierno se niega a rendir cuentas sobre esos préstamos, se niega a decir cómo los está gastando, se niega a dar muestras de transparencia, y lo que hace al contrario es eliminar todas las instituciones, ¿verdad?, que fueron creadas para rendimiento de cuentas y para hacer transparente los gastos gubernamentales. Si la Asamblea Legislativa no se lo exige, entonces es cómplice del gobierno, desafortunadamente, ¿verdad? Entonces, todo esto también está sucediendo en un marco donde la institucionalidad del país está siendo socavada, donde la funcionalidad de la democracia salvadoreña está siendo coartada, y nadie por el momento dice nada. No sé si es por temor, ¿verdad? Yo me imagino que si yo digo esto en El Salvador y soy empresario, sería sujeto a otro tipo de represalia, ¿verdad? El ministro de Trabajo, que es el ministro del desempleo, no es el ministro de Trabajo, él ha creado más desempleo, o sea, él es un creador neto de desempleo. Este señor nunca ha creado una plaza de trabajo, pero ha borrado como 100,000. Entonces es el ministro del desempleo. Estoy seguro que el ministro del desempleo llegaría ahora mismo a quererme cerrar mi empresa y me mandaría ahorita los perros fiscales, ¿verdad?, a que me cuenten hasta la última costilla. No porque les interese la transparencia, sino porque les interesa nuevamente, como dijo muy bien Rafa, llevar un fusil de alta potencia a cazar elefantes a un zoológico, a cazar leones a un zoológico y a cazar animales a un zoológico. Y esa es desafortunadamente la realidad de El Salvador. Y esa es desafortunadamente la realidad que yo veo que no se discute con la suficiente solidez técnica y con la suficiente solidez política. Así es que yo agradezco tu espacio, Sergio, y la valentía de abrir un espacio como este para poder decir las cosas que hay que decirlas. Yo lo que no quiero es que la próxima vez que llegue a El Salvador me digan: mira, René, vos estabas allá, viste todo lo que iba a pasar y no dijiste nada, ¿verdad? O sea, yo creo que es mi obligación ciudadana, ¿verdad?, y es mi obligación profesional decir objetivamente cómo veo la realidad de los salvadoreños. Y si no le gustan los troles, que se jodan. Aguánteme un ratito, por favor. Voy a saludar a mi compañero Luis González, hay que decirlo, que ya se vienen minutos. Luis, muy buenos días, un placer saludarte. Sergio, buenos días a ti, muy buenos días a los invitados, y qué bueno que estemos ya en sintonía. A las 8 de la mañana nos encontramos con Hay que Decirlo. Ya sabe usted, puede poner todas las denuncias que quiera, no hay ningún problema, puede verter su opinión sin ningún problema, siempre y cuando nos mantengamos en el marco del respeto. Con esto vuelvo contigo y haciéndote la invitación. Hay que decirlo, se vienen las 8 en punto. Listo, muchísimas gracias, te agradezco, Luis. Regreso nuevamente con nuestros invitados de esta mañana. Llegamos al final de esta entrevista, quizás un minuto para finalizar, porque la licenciada Merlin Barrera quería acotar algo con relación al tema de los diputados. No tengo mucho tiempo, licenciada, luego voy con Rafa y termino con el licenciado León, por favor. Sí, muy brevemente, yo creo que ya el embajador lo ha puesto muy claro, ¿verdad?, de que realmente preocupa el rol que está asumiendo la Asamblea Legislativa, porque no se trata de ser oposición o de negarle lo que el Ejecutivo presenta o solicita, pero sí exigir, porque aquí ellos como representantes del pueblo, ya que les gusta mucho esta expresión, que a mí particularmente no, pero ya que son representantes de la población, deben exigirle no solo al Ejecutivo, no solo a los funcionarios. A mí también me sorprende cómo llega un ministro
a presentar un préstamo de 250 millones de dólares. Imagínense la cantidad, y no lleva ni siquiera una pequeña distribución de cómo se va a destinar ese fondo. Entonces, yo realmente me sorprendo cómo un ministro se niega a dar declaraciones de transparencia, informes, y cómo la Asamblea se queda esperando a que sean ellos los que de buena voluntad lo hagan. ¿Cómo es que la Asamblea no le exige al fiscal general de la República investigaciones concretas respecto a presuntos casos de corrupción que se han dado con evidencia que todos la hemos visto? Entonces, yo creo que aquí el rol, como dice el embajador, a lo mejor se cuenta, pero creo que es fundamental que los diputados asuman su rol de representantes del pueblo para exigirle realmente rendición de cuentas, transparencia, y no solo al Ejecutivo, sino también a los otros órganos del Estado, al Tribunal de Ética Gubernamental y a la Corte de Cuentas, ¿verdad? Se están discutiendo los nuevos magistrados de la Corte, cuando tenemos una deslucida actuación de la Corte de Cuentas, y se están considerando a los mismos que ya estuvieron en administraciones pasadas y que siguen estando en la administración actual como posibles candidatos. Entonces, creo que aquí el llamado no solo es para el Ejecutivo a que busque espacios de diálogo que son muy necesarios y definición, como dice el embajador, no permitamos que ese tren que viene a esa excesiva velocidad nos pase llevando a todos, sino que también haya ojalá una reconsideración por parte del presidente de la República, del Ejecutivo, pero también de los otros órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, particularmente la Sala de lo Constitucional, dando resoluciones realmente en tiempo, porque de nada nos sirve que resuelvan cuando ya el tiempo prácticamente ya ha pasado. Creo que esta es básicamente mi intervención y le agradezco de verdad el espacio a usted, Sergio, por permitirnos expresarnos, como muy bien dice también el embajador, desde nuestra contribución como profesionales, es lo que queremos hacer, preocupados también como madre, como mujer, por un país mejor. Así es que gracias también a Rafael y al embajador por compartir este panel, que ha sido realmente muy bueno. Listo. Rafa, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradezco tremendamente. Ok, gracias, Sergio. A ti. Rápidamente, Sergio, yo creo que el país lo que necesita es generar más empleo. Entonces, hay que actuar rápido, darle alguna respuesta a la gente desempleada, a las empresas que ya quebraron, ni modo. Hay que empujar a nuevos emprendedores, pero hay que actuar rápido. Aquí no hay que estar pensando en más encierros, sino en trabajo de control de la epidemia en las comunidades y centros de trabajo. Pero hay que actuar rápido, Sergio. Cada semana son empresas que quiebran y empleos que no regresan. Entonces, la ayuda de las bolsas es importante para los pobres, pero no para todos los hogares. No nos perdamos en eso. Y eso al final lo vamos a pagar con intereses de deuda. Sí. Así que vamos a pagarlo doble. Mira que el bono fue a 9,5. Entonces eso en 30 años vamos a pagar otros 3,000 solo de intereses. Entonces yo creo que el país tiene que tener claridad. Tenemos que ser como bastante sensatos y responder con planes concretos de generar más empleo. Gracias, un saludo cordial al embajador. Fue muy agradable conversar y muy ilustrativo, como siempre, René. Y Merlin, pues un gusto y muy bien en todos sus comentarios. Gracias, Sergio, por la oportunidad. Le agradezco. Licenciado René León, muchísimas gracias también por el tiempo destinado al pueblo salvadoreño. No, Sergio, para mí es un gusto compartir con mis colegas acá. He tenido el privilegio de trabajar con Rafael de la mano, interactuar con Merlin Barrera desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hace mucho tiempo atrás. Y ver realmente da gusto tratar con gente que tiene la madurez profesional, la madurez técnica y el compromiso con el país para ver más allá de la realidad que aparenta tener El Salvador. Yo quisiera pensar que El Salvador se va a retomar con sensatez una discusión económica. Te soy honesto, Sergio, no soy optimista de que eso ocurra
lo que Rafa está planteando, que lo apoyo 1000%, no creo que eso ocurra hasta después de febrero. Y por lo tanto, en el ínterin hay que crear conciencia en las personas y hay que generar, ahí sí, mira, un clúster, un núcleo, ¿verdad?, de gente que esté técnicamente comprometida con el país y que pueda plantear soluciones que sean sostenibles y soluciones que tengan sentido técnico para que el país pueda superar todo lo que se le viene después de la pandemia. Listo. Gracias, licenciada Merlin Barrera, licenciado Rafael Lemus, licenciado, no se preocupe, tenemos acá, el licenciado viene con barra, ahí para que lo están apoyando. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un verdadero honor tenerlos y poder escuchar las deposiciones, los juicios de valor que ustedes han realizado y por supuesto desde ya adelantarles que vamos a seguir tocando su puerta para poder seguir conversando sobre diferentes temas de coyuntura, de actualidad. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. El Salvador, soy Sergio Méndez, llegamos al final de esta su entrevista, me quedo con Fundación Ayúdame a Vivir. El día de mañana, jueves, tenemos una programación especial. Vamos a mover para el día viernes el panel de la mañana de los jueves, donde va a estar la licenciada Julia Belín Martínez el día viernes con Luisa Moncada y Bessie Ríos. En la mañana nos van a estar acompañando, aquí se virtió una invitación y ha sido bien recibida. Estará con nosotros de un lado Will Salgado, exalcalde de la ciudad de San Miguel y candidato hoy por hoy a esa comuna migueleña, y Marvin Aguilar del otro lado. Con ambos estaremos analizando diferentes temas de coyuntura de actualidad. La invitación para que no se lo pierdan mañana jueves 6:30 de la mañana. Mañana jueves en la noche estará por supuesto con nosotros el doctor Miguel Fortín Magaña en 8.com y estará Calixto Mejía y el doctor Eduardo Lobo. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos. Mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social.